Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor y lealtad en el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección con fidelidad, oración y fe. Asistiré cada sábado con emoción y una grata ofrenda traeré. Buenos días, mis hermanos y hermanas, televidentes y radioyentes. Sean bienvenidos al estudio de la lección de la Escuela Sabática para este día domingo 20 de octubre. Siempre el día domingo es un poco más larga la lección porque también incluimos el estudio del día sábado. Bueno, voy a orar para pedir la bendición del Señor, para que así pues todo lo que hagamos sea dirigido por Él. ¿Qué les parece? Amado Dios y Padre, gracias porque otra vez nos concedes el privilegio de hablar contigo y de conectarnos también a través del estudio de tu palabra. Te pedimos, por favor, que esta palabra no vuelva a ti vacía, que haga la obra que tú quieres en nuestro corazón. Pedimos que la impresión de tu Santo Espíritu sea de tal manera que nos lleve a nosotros a arrepentirnos, a dejar el pecado, a entregarnos a ti. Oh Padre, en tus manos de amor nos ponemos al estudiar. Gracias por bendecirnos. De antemano te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a movernos del jardín del Getsemaní al palacio de Anás y Caifás. Estos dignatarios del pueblo judío, hombres importantes dentro de la religión judía, líderes de la iglesia oficial establecida de aquellos tiempos. Nosotros vamos a ver ahora cómo la copa del sufrimiento todavía va a continuar para que Jesús la siga bebiendo por nosotros. Y tristemente, pues estos hombres, quienes deberían de haber entendido el mensaje de Jesús y haberlo apoyado y haberlo recibido como el Mesías, como decíamos la semana pasada, ahora son instrumentos de las potestades de las tinieblas para causarle al Señor injusticia tras injusticia. Ante Anás y en la corte de Caifás número 1 es la lección para esta semana. Dedicaremos 3 semanas a este análisis. Comencemos leyendo el Evangelio de Juan capítulo 18, versículos 12 al 14. Entonces la compañía y el tribuno y alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Ah, qué triste. Hermano, hermana, para que tú y yo estemos sueltos, Él tuvo que ser amarrado. ¿Qué les parece? Le ataron. Dice la compañía, el tribuno y los alguaciles de los judíos. Y lo llevaron primero a Anás, dice el verso 13, porque era suegro de Caifás, que era el sumo sacerdote aquel año. Y Caifás era el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un hombre muriese por el pueblo. Bueno, ¿cómo llevaron a Jesús estos soldados? El tribuno, al mando de ellos, ¿cómo lo llevaron? Dice la nota de inspiración para esta semana, que lo llevaron apresuradamente. Hermanos,
¿Se pueden imaginar ustedes el cuadro? Lo llevaron apresuradamente a Jesús al otro lado del arroyo Cedrón, más allá de los huertos y olivares, y a través de las silenciosas calles de la ciudad dormida. Era más de medianoche, y los clamores de la turba aullante que le seguía rasgaban bruscamente el silencio nocturno. El Salvador iba atado y cuidadosamente custodiado, y se movía penosamente. Pero con apresuramiento, sus apresadores se dirigieron con él al palacio de Anás, el ex sumo sacerdote. El Señor está siendo llevado de una manera apresurada. Se mueve, dice, con dificultad. Va amarrado. Va muy bien custodiado. ¿Y por qué? ¿Por qué ante Anás? Si era el ex sumo sacerdote. El que estaba en funciones era Caifás, su yerno. ¿Por qué ante Anás? Hermanos, Anás era prácticamente la cabeza de una familia sacerdotal que por 50 años se había enquistado en el poder. Era una familia sacerdotal que se había corrompido. Y aunque Caifás era el que estaba en funciones en ese tiempo cuando Jesús pues es capturado, este hombre era el más astuto, el más pícaro, Anás. Este prácticamente era el más influyente. Y el don de profecía dice, en el deseo de toda la gente, página 647, sigue diciendo, que era de la familia, era la cabeza de la familia sacerdotal en ejercicio. Y por deferencia a su edad, el pueblo lo reconocía como sumo sacerdote. Se buscaban y ejecutaban sus consejos como voz de Dios. Miren hasta dónde había llegado el sacerdocio. Se buscaban y ejecutaban sus consejos como voz de Dios. Me recuerdo una vez estábamos en una junta de iglesia y alguien decía, no, es que la conferencia dice, no, vamos a ver qué dice la conferencia. La conferencia, la última palabra, no la tiene la iglesia con sus miembros en pleno o su junta directiva en representación de la iglesia, sino que la tiene la conferencia. Qué triste es cuando se piensa que los consejos de la conferencia son como la voz de Dios, al punto de que se tengan que someter la iglesia y sus directivos locales a esa organización, a esa junta directiva. No estoy diciendo que se les falte el respeto como hermanos que son, pero llegar hasta ese punto de que se busquen y se ejecuten sus consejos como voz de Dios, eso no es otra cosa que hacer lo mismo que hacía el pueblo judío con Anás y Caifás, hermanos. Miren qué tremendo. Miren, Anás era la cabeza de la familia sacerdotal. Y se buscaban y ejecutaban sus consejos como voz de Dios. Y a él debía ser presentado, dice primero Jesús, como cautivo del poder sacerdotal. Él debía estar presente al ser examinado el preso, por temor a que Caifás, hombre de menos experiencia, no lograse el objetivo que buscaban. Es que Anás era astuto, la verdad. Caifás todavía le hacía falta ser más vivo en esto. En esta ocasión, dice, había que valerse de la artería y sutileza de Anás, porque había que obtener sin falta la condenación de Jesús. Por eso lo llevaron con él primero.
Él había sido depuesto del sumo sacerdocio, pero realmente es él el que estaba detrás de Caifás. Es más, después que a él lo depusieron, muchos hijos de él fueron sumos sacerdotes, hasta que en esta ocasión lo era el yerno. Pero, hermanos, yo quiero compartir con ustedes algo que dice el don profético, que no aparece aquí en la lección, de cómo estaba este sacerdocio. Escuchen, voy a leer en la Review and Herald 17-12-1872, o sea, 17 de diciembre de 1872. ¿Cómo estaba este sacerdocio en los días de Jesús? Prácticamente al mando de Anás y Caifás. Dice, el sacerdocio se había corrompido tanto que los sacerdotes no tenían escrúpulos en entregarse a los actos más fraudulentos y criminales para llevar a cabo sus designios. Estaba corrompido el sacerdocio. Los que asumieron el cargo, dice, del sumo sacerdocio antes del tiempo del primer advenimiento de Cristo y durante él, o sea, Anás y Caifás, no eran hombres, dice, divinamente señalados para la sagrada obra. Eran corruptos. Dice que no tenían escrúpulos. Eran fraudulentos. Por eso es que hemos leído que Caifás es el que decía era mejor que muriera uno por todos, sino que toda la nación muriera. Dice, los que asumieron el cargo del sumo sacerdocio antes del tiempo del primer advenimiento de Cristo durante él, no eran hombres divinamente señalados para la sagrada obra. Aspiraban con vehemencia a ese cargo por amor al poder y a la ostentación. Eran cargos políticos religiosos, mis hermanos. Deseaban un puesto desde el cual pudieran tener autoridad para practicar sus fraudes bajo un manto de piedad y así poder escapar de ser descubiertos. ¡Qué barbaridad, hermanos! Aparentaban que eran los líderes espirituales del pueblo, pero ahí se escondía la corrupción. El sumo sacerdote, dice, ocupaba un puesto de poder e importancia. No solo era consejero y mediador, sino juez, y sus decisiones eran inapelables. Parecían el Papa, parecían los papas que ha habido en la historia, que son, según ellos, infalibles. Así estos estaban en los días de Cristo. Los sacerdotes, dice, estaban limitados por la autoridad de los romanos y no se les daba el poder de condenar a nadie legalmente a muerte. Ese poder estaba en manos de los que gobernaban a los judíos. Hombres de corazón corrupto procuraban ocupar el importante cargo de sumo sacerdote. Y a menudo lo conseguían por medio del soborno y del asesinato. Hermanos, era codiciable ese puesto. Este servidor ha mirado cómo la política se mueve en los estratos religiosos, en los niveles de la iglesia más alto. Cómo hay personas, pastorcitos de distrito, que anhelan tener un puesto administrativo y anhelan ser presidentes de la conferencia, asociación o misión. Y como cuando ya están ahí de presidentes, se enseñorean de la grey. Antes eran pastores sencillos y humildes en las iglesias, pero una vez llegan a esos puestos que han ambicionado, desde allí se corrompen, roban algunos de ellos. Y otros son tan políticos que andan buscando todavía de ahí ver si suben más arriba.
a otros niveles de liderazgo. No estoy generalizando, pero he mirado cómo el sacerdocio se ha corrompido y cómo ese sacerdocio corrompido ha dado órdenes de que se desfraternicen a pastores que hoy son ministros de sostén propio, como este servidor. Se ha dado órdenes de que se borren a hermanos tan solo porque van a oír a otro predicador que no es de la conferencia, que no pertenece a la organización, pero es tan adventista del séptimo día y más que ellos, pero han dado órdenes para que los desfraternicen. Es un sacerdocio corrupto que ha estado desde los días de Cristo y se ha proliferado por toda la historia y hoy no es la excepción. Y aún en el pueblo remanente. ¿Cuántos están en esos puestos habiendo maniobrado políticamente para llegar ahí? ¿Y cuántos se han mantenido siempre basados en esas maniobras políticas? ¿Y cuánto le han hecho de daño a la obra de Dios al haberla prácticamente puesto en alianza a la iglesia con el ecumenismo, con el papado y actuando impunemente en contra de los hermanitos que muchas veces solo quieren que la iglesia se mantenga pura en la fe? Pero yo estoy leyendo aquí, hermanos, esto del sacerdocio, cómo estaba en los días de Cristo, y estoy haciendo esta aplicación porque esto no ha cambiado. Sigue igual. Lo voy a leer otra vez. Dice, hombres de corazón corrupto, dice, procuraban ocupar el importante cargo de sumo sacerdote y a menudo lo conseguían por medio del soborno y del asesinato. El sumo sacerdote, vestido con sus mantos consagrados y costosos, con el pectoral sobre su pecho y con la luz que brillaba sobre las piedras preciosas engarzadas en el pectoral, presentaba una apariencia sumamente imponente y causaba admiración, reverencia y espanto en la gente sincera y leal. El sumo sacerdote fue diseñado de manera especial para representar a Cristo, quien llegaría a convertirse en sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Repito, Joan Herald, del 17 de diciembre de 1872. Así, hermanos, estaba el liderazgo de la conferencia de el remanente, entre comillas, de aquellos días. Corrompido. Y por eso es que cometen esa injusticia de llevar al Señor ante Anás primero y lo llevan apresuradamente cuando dice que está la ciudad dormida, cuando el silencio nocturno es el que prevalece y solo es rasgado, dice, por los clamores de la turba aullante. ¿Por qué lo llevan ante Anás a esa hora de la noche? Porque necesitan que el hombre de más experiencia, el más corrupto, el más vil, lo examine primero. Hermanos, es que después le van a hacer un juicio formal, ya con el Sanedrín. Pero quieren asegurarse en este juicio preliminar con Anás el que él sea encontrado culpable. Y bueno, no me quiero adelantar sobre lo que comienza a hacer Anás allí, pero quiero también mencionar el hecho de que en esta ocasión Anás no ha convocado a dos hombres importantes. ¿Quiénes son esos dos hombres importantes? Nicodemo y José de Arimatea, hombres prominentes dentro del Sanedrín. Anás no los quiere tener allí, quiere él solo
con su gente corrupta como él, examinar al preso. ¿Por qué Nicodemo no va a estar presente o no está presente en este juicio preliminar que Anás hace? Porque Nicodemo un día dijo unas palabras que voy a leer, que están en Juan 7, versículo 51. Dice así: voy a leer el versículo 50 también. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos: ¿acaso juzga nuestra ley a un hombre sin antes oírle y saber lo que hace? Noten, Nicodemo está hablando de la ley que habla de tres cosas: juzga, oye y averigua. Y Anás está violando la ley porque no está siguiendo estas cosas que la ley demanda y que Nicodemo las ha sacado a relucir en una ocasión anterior. Por eso es que en esta ocasión no está Nicodemo presente, ni José de Arimatea. ¿Y por qué lo digo? Por lo que dice el don profético. Voy a leer aquí dos citas, algo extensas, pero es bueno que respalde el punto que estoy tratando. Cristo, dice, iba a ser juzgado formalmente ante el Sanedrín, pero se le sometió a un juicio preliminar delante de Anás. Bajo el gobierno romano, el Sanedrín no podía ejecutar la sentencia de muerte. Podía tan solo examinar a un preso y dar su fallo, que debía ser ratificado por las autoridades romanas. Era pues necesario presentar contra Cristo acusaciones que fuesen consideradas como criminales por los romanos. También debía hallarse una acusación que le condenase ante los judíos. No pocos de entre los sacerdotes y gobernantes habían sido convencidos por la enseñanza de Cristo y solo el temor de la excomunión les impedía confesarle. O sea, habían ahí personas que simpatizaban con Jesús. Y los sacerdotes se acordaban muy bien de la pregunta. O sea, había dentro del sacerdocio algunos rescatables, algunos que simpatizaban con Jesús. Luego dice, los sacerdotes se acordaban muy bien de la pregunta que había hecho Nicodemo. ¿Juzga nuestra ley a hombre si primero no oyere de él y entendiere lo que ha hecho? Esta pregunta, dice, había producido momentáneamente la disolución del concilio y estorbado sus planes. Esta vez no se iba a convocar a José de Arimatea ni a Nicodemo, pero había otros que podrían atreverse a hablar en favor de la justicia. Decía toda la gente, páginas 647 y 648. Por eso es que se hace ilegalmente el juicio de noche. Sigue diciendo, ahora en la página 497, decía toda la gente, Nicodemo y José habían impedido en concilios anteriores la condenación de Jesús. Y por esta razón no fueron convocados esta vez. Había en el concilio otros hombres influyentes que creían en Cristo, pero nada pudo su influencia contra la de los malignos fariseos. Sin embargo, los miembros del concilio no estaban todos de acuerdo. El Sanedrín no constituye entonces un cuerpo legal. Existía solo por tolerancia. Algunos de sus miembros ponían en duda la conveniencia de dar muerte a Cristo. Temían que ello provocara una insurrección entre el pueblo e indujera a los romanos a retirar a los sacerdotes los favores que hasta ahora habían disfrutado y a despojarlos del poder que todavía conservaban. Los saduceos, aunque unidos en su odio contra Cristo, se inclinaban a ser cautelosos en sus movimientos por temor a que los romanos los privaran de su alta posición. Sí, porque eran puestos políticos, eran puestos religiosos, pero mezclados con la política. Y así nosotros vemos que estos hombres, José de Arimatea y Nicodemo, no fueron convocados, porque eran hombres prudentes, eran hombres sabios, eran hombres temerosos, eran hombres justos.
y no era conveniente que estuvieran allí, porque podían echar a perder todo, como en aquella ocasión cuando Nicodemo habló. Hermanos, nosotros podemos ver ahora hasta dónde llega el sacerdocio, hasta dónde llega el liderazgo de la iglesia cuando se corrompe. Hermanos, llega hasta el punto de hacer estas ilegalidades, estas injusticias, buscando la condenación de Jesús. Nosotros tenemos que orar, hermanos, porque si bien es cierto, ya estamos mirando los actos del sacerdocio corrupto de este tiempo, con sus injusticias que cometen y la usurpación que hacen de las palabras del Señor cuando dijo que lo que se atare aquí en la tierra será atado en el cielo. Al hacer ellos decisiones eclesiásticas injustas. Si bien es cierto, ya estamos mirando cómo el sacerdocio de ahora también entrega a pastores de sostén propio a las autoridades, a las cortes. Yo conozco pastores de sostén propio que han sido llevados a corte. Otros que han sido amenazados que van a ser llevados a cortes. Esto, mis hermanos, es una repetición de lo que hicieron los sacerdotes judíos. Y digo que debemos orar porque, aunque ya estamos viendo esto, todavía falta más. No hemos visto todavía, podríamos decir, lo peor. Hermanos, Jesús dijo que los enemigos del hombre serán los de su misma fe, los de su misma casa, la gente más cercana, la gente con la cual uno, pues, ha crecido. Y los que se supone que deberían ser los guardianes de el residuo, estos serán los más traidores. Y debemos orar para que nosotros, hermanos, pongamos nuestra confianza en el sumo sacerdote que tenemos ahora en los cielos, que se llama Jesucristo. Deberíamos orar para que maduremos. Y yo vuelvo a repetir, no te estoy animando a que seas irrespetuoso con tu pastor o con los líderes de tu iglesia, no, sino que te estoy animando, hermano, a que abras tus ojos, que no seas ciego y que no llegues a ese punto donde como borreguito te llevan. Oh, no, mi hermano, no llegues a ese punto donde crees que es la voz de Dios, la organización, el concilio, la conferencia, la asociación o misión. No llegues a ese punto donde crees que tu pastor es la voz de Dios. No, mi hermano. Ten una relación tan íntima con Jesús, tan estrecha, que Él te va a dar el discernimiento para saber cuándo un hombre, bajo la figura de pastor, te está aconsejando conforme el Espíritu de Dios y cuándo te puede estar aconsejando mal. Estrecha tu relación con Jesucristo. Estrecha tu relación con tu divino sacerdote, con el príncipe de los pastores que se llama Jesús. Estréchala bien con Él y estudia bien su santa palabra y pídele discernimiento y verás que nadie te va a engañar. No van a hacer contigo lo que hicieron estos sacerdotes con el pueblo, que lo engañaban. Hermanos, aquí nosotros vemos al justo ante los injustos. Aquí vemos a Cristo justo y vemos el sacerdocio injusto. Vemos aquí, hermanos, la justicia versus la injusticia. Hermanos, nosotros tenemos que imitar a Jesús en cuanto a su justicia. Tenemos que imitar a Jesús en cuanto a ser personas rectas y buenas como Él. Tenemos que mirarlo a Él. Miradme a mí, dice Él, y sed salvos. Vamos a orar para que Dios nos ayude,
para que Dios nos ayude, hermanos, a estar preparados para los juicios que vendrán, ilegales, para las injusticias que se harán en contra del pueblo remanente y que serán siempre en contra de Jesús, pero en la vida de aquellos que elijamos hoy ser fieles y leales a Él. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias, Señor, por ponernos en perspectiva hasta dónde, Padre, los demonios usan y van a usar a los dignatarios de la iglesia, a los líderes religiosos. Señor, te agradecemos por ponernos esto en perspectiva para que, pues de una manera prudente, sabia y madura, nosotros, Padre, sepamos dónde poner nuestros ojos. Tengamos el discernimiento para saber cuándo nos guían por el camino correcto y cuándo no. Nosotros vemos hoy hasta dónde este sacerdocio se había corrompido, que violó sus propias leyes con las cuales juzgaba los casos entre ellos. Padre, te rogamos que cuando estas cosas se den o se vuelvan a dar, nosotros, Señor, siempre te tengamos en mente a ti y siempre pensemos que si contigo hicieron eso, pues lo que nosotros podamos también experimentar no sería una cosa extraña. Solo te rogamos, Señor, que nos mantengamos como tú, haciendo lo recto, siendo justos, y que ante las injusticias que vengan, nosotros, oh Señor, nos mantengamos siempre del lado de la justicia, del lado de la verdad. Nos mantengamos como tú. Oh Padre, ayúdanos en nuestro carácter, para que todo lo que hagamos sea tan justo delante de tus ojos, que no tengamos nada de qué avergonzarnos. Y que no tengan, Señor, nada de qué acusarnos. Que solo si lo hacen, que sea por acusaciones falsas, pero no porque realmente nosotros hayamos hecho lo malo. Ayúdanos, por favor. Y queremos agradecerte porque estamos libres. Oh, Señor, cuando leemos aquí que te amarraron, que te llevaban empujones sin duda. Oh, Padre, solo me recuerdo aquel día cuando dijiste: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Porque hoy, Señor, estamos libres, estamos sueltos, pero tú tuviste que ser amarrado para que nosotros estemos sueltos. Gracias, Padre. Gracias por haberte entregado para que te hicieran todo esto, a cambio de nosotros tener libertad. Te lo agradecemos, Señor. Muchas gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Te pedimos que nuestro amor a ti sea fuerte y se incremente cada día. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección con fidelidad, oración y fe. Asistiré cada sábado con emoción y una grata ofrenda traeré. Es el tiempo de vivir en amistad y en mi grupo pequeño avanzar, reflejando juntos el amor de Dios. Podremos ser discípulos de fe. Sí, diariamente estudiaré mi lección